Antes de nada presentarme, soy Carmen Muñoz, como ha dicho Pilar, bibliotecaria de la Facultad de Veterinaria, y junto con el resto de compañeros del equipo de formación de la Biblioteca Complutense y en especial mi compañera Ángeles López de Barrio, os quiero dar la bienvenida a esta sesión que vamos a dedicar al gestor bibliográfico Zotero. Voy a ver si paso. Bien. ¿Qué es Zotero? Bueno, Zotero es una excelente aplicación que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro proceso de búsqueda y de gestión de información científica y nos va a facilitar enormemente la tarea de insertar nuestras citas y redactar las referencias en los documentos que estemos redactando, que estemos elaborando y darles un formato normalizado y uniforme. ¿Por qué nos gusta Zotero y por qué pensamos que a vosotros también os va a gustar Zotero? Pues primero porque es una aplicación gratuita, es software libre, es código abierto y está en constante actualización. De hecho, hoy vamos a trabajar con Zotero 6, la nueva versión de Zotero que se lanzó la semana pasada, el 17 de marzo. Es un gestor consolidado, no es un gestor nuevo, fue desarrollado en el año 2006 por 3 miembros del Center for History and New Media de la George Mason University en Fairfax, Virginia, Dan Stillman, Dan Cohen y Josh Greenberg. Así, a modo de anécdota, os cuento que cuando estos 3 investigadores desarrollaron su aplicación y fueron a ponerle nombre, se dirigieron a la biblioteca de su centro y le preguntaron a la bibliotecaria por el diccionario en la lengua más extraña de que dispusiera. La bibliotecaria les dio un diccionario de albanés y ellos buscaron el concepto aprendizaje. Encontraron la palabra albanesa zotairo, que significa aprender fácilmente o dominar la habilidad del aprendizaje, y con esta palabra bautizaron su aplicación. Como os decía, Zotero es un gestor consolidado, es un gestor muy potente, es un gestor multiplataforma, nos permite trabajar con diferentes sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. También una de sus características más especiales es la facilidad con la que detecta y captura información bibliográfica en las webs, en las distintas páginas webs que estén visitando, ya sean bases de datos, catálogos de biblioteca, etc. Para ello se integra perfectamente con los navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge. Y además es compatible con los procesadores de texto Word, Google Docs y LibreOffice. Zotero también nos permite sincronizarnos en línea, creándonos una cuenta en la web de Zotero, de manera que nuestras referencias siempre estén disponibles con independencia del ordenador en el que estemos trabajando. Me gustaría destacar 2 grandes novedades que aparecen en Zotero 6, en la nueva versión de Zotero. Uno es el Zotero PDF Reader, el lector integrado, el visor integrado de PDFs que nos va a permitir trabajar con los PDFs, nos va a permitir anotarlos, nos va a permitir resaltar, hacer anotaciones para luego, por ejemplo, insertarlas como citas textuales o citas directas en nuestros trabajos, en nuestros documentos. Y otra novedad es que tiene un importador directo de Mendeley. O sea, Zotero ya nos permite importar toda nuestra biblioteca en línea que tengamos en nuestra cuenta online de Mendeley, pero no solo importar las referencias bibliográficas, sino también los PDFs y las anotaciones que hayamos hecho a esos PDFs. Esto es muy interesante porque hasta hace nada era imposible. Seguimos. Y antes de pasar a la parte práctica del taller, que va a ser ya a partir de ahora todo el tiempo que nos quede, sí que me gustaría compartir con vosotros una serie de enlaces que son interesantes. Estos enlaces os los va a ir poniendo Ángeles en el chat para que dispongáis de ellos. El primero es el enlace a la web de Zotero, desde donde nos podemos descargar la aplicación. El segundo enlace es que tengáis información, que sepáis que existe una aplicación nativa de Zotero para iOS, de manera que podemos trabajar con nuestro iPhone y nuestro iPad. El tercer enlace es un enlace a los vídeos, a un conjunto de vídeos que hicimos para un curso en el campus virtual de la Universidad Complutense, Zotero, el gestor de software libre, y está muy bien porque son vídeos cortitos, como de 5 minutos, o una especie así de píldoras informativas, y os van a permitir resolver dudas puntuales y también aprender otras funcionalidades de Zotero que por el escaso tiempo en el que vamos a trabajar en este taller, que son de en torno a 45 minutos, pues no nos va a dar tiempo a verlo todo. Después un enlace a una guía básica que hemos hecho también en la Biblioteca Complutense sobre Zotero y que va a estar actualizada a la versión 6 en poquitos días. Y por último, un enlace que me parece muy interesante siempre que tengamos que citar. Y son
las guías que hemos hecho de diferentes estilos de citación también en la Biblioteca Complutense. Mira, voy a hacer clic y lo vamos a abrir. Me parece que es muy interesante, como sabéis, existen diferentes estilos de citación, hay estilos específicos para cada una de las áreas del conocimiento y no se cita igual un documento en un estilo APA que en un estilo Vancouver o un estilo Chicago o un IE Cubo. Entonces, si tenéis dudas de cómo tenéis que citar determinados documentos en el estilo que os exigen en vuestros trabajos, en vuestros TFG, TFM, tesis o la revista en la que vayáis a publicar, podéis consultar estas guías que os van a ayudar mucho, os van a orientar realmente bien. Y ya, para acabar del todo, como siempre decimos, si tienes una duda, pregunta en tu biblioteca. Y aquí os dejamos nuestros correos, el mío y el de mi compañera Ángeles López de Barrio, y si tenéis cualquier duda, estaremos encantadas de poderos echar una mano. Así que dicho esto, vamos ya a empezar a trabajar con Zotero. Vamos a la parte práctica. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a trabajar con Zotero? Pues lo primero es descargarnos la aplicación y empezar a trabajar. A ver, Zotero se compone de 3 elementos. La aplicación de escritorio, que vamos a descargar, luego un conector, un complemento que conecta Zotero con el navegador para poder detectar y capturar referencias bibliográficas en las webs que visitamos, como os decía, bases de datos o catálogos de bibliotecas. Y también otro conector, otro complemento que conecta Zotero con nuestro procesador de texto, de manera que podamos insertar citas, referencias en nuestros documentos y darles formato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación de escritorio. Para ello, nos vamos a la web de Zotero, www.zotero.org, y aquí ya tenemos, como veis, el botón de descargas. Así que hacemos clic en Download y empezamos. Mirad, como os decía, Zotero permite trabajar con diferentes sistemas operativos, ¿no? Zotero ha detectado que yo estoy trabajando con Windows y me ofrece bajarme la aplicación adecuada para mi sistema operativo. Así que desde esta página de descargas hago clic en Download y veis que se me va a empezar a descargar el archivo ejecutable con la aplicación. Vosotros, en vuestro ordenador, lo único que tenéis que hacer, estoy pasando las hojas porque no quiero que se me olvide nada, el guión, es tenéis que hacer un doble clic e instaláis este programita en vuestro ordenador. Yo, para avanzar, ya lo he ejecutado, ya lo he instalado. Así que voy a hacer clic en Zotero y voy a abrir la aplicación. Esto es Zotero. Como veis, es una aplicación muy limpia, muy sencillita, es muy fácil de utilizar. También os quería decir que si no partís de cero, si algunos de vosotros ya estáis trabajando con Zotero y tenéis descargada una versión anterior, la versión 5, directamente desde aquí, desde Zotero, podéis actualizaros a la nueva versión. ¿Cómo? Hacéis clic en ayuda, desplegáis ayuda y en comprobar actualizaciones os dirá si está la nueva actualización para la versión 6 y desde aquí la instaláis y ya no os preocupéis que la base de datos no se os borra. De todos modos, si queréis antes hacer una copia de seguridad, eso es magnífico, hacer siempre copias de seguridad. Ok, bueno, pues ya tenemos nuestra aplicación de escritorio instalada. Vamos a instalar esos complementos que os decía con anterioridad, ¿no? El complemento para el procesador de texto y el complemento para el navegador. Cuando instalamos la aplicación de escritorio, simultáneamente se nos instala el complemento para el procesador Word, por ejemplo, que es el que yo voy a utilizar hoy. Así que abrimos Word y vemos que se me ha creado una nueva pestaña que se llama Zotero, donde tengo la barra de herramientas de Zotero. Con esta barra podré insertar citas, insertar bibliografía, darle formato, etcétera. Si por cualquier motivo abrís vuestro Word y veis que no tenéis esta barra de Zotero, este complemento instalado, siempre podéis reinstalarlo desde el propio Zotero. ¿Cómo? Abrimos Zotero, desplegamos el menú Editar y nos vamos a Preferencias. Y aquí hacemos clic en Citar y a continuación en la pestaña Procesadores de texto. Y simplemente tenemos que hacer un clic en el botón reinstalar complemento de Microsoft Word y se nos reinstalará y no tendremos ya ningún problema para trabajar. Bien, pues ya tenemos la aplicación, el plugin para el procesador de texto. Vamos a instalar ahora el complemento para el navegador, lo que se denomina Zotero Connector. Pues nos volvemos a la página de descargas de Zotero y aquí lo tenemos, ¿veis? Zotero Connector. Como os decía también en la pequeñita introducción, podemos trabajar con diferentes navegadores, Edge, Safari,
Chrome y Firefox. Y como yo estoy utilizando Chrome, pues Zotero me ofrece instalar el Chrome Connector. Pues hago clic en el botón y espera un segundito que voy a cerrar aquí. Vale. Y ya está. Aquí vosotros tendréis un botón que pone abrir o añadir a Chrome. Yo como ya también lo he añadido para agilizar y para no tener los problemas típicos del directo. Bueno, pues ya lo tengo aquí instalado. Este es el icono del Zotero Connector, del conector de Zotero. Vosotros al principio probablemente cuando lo instaléis veáis una Z y luego este iconito se va a ir transformando a lo largo de, lo vamos a ver en la sesión, en función del tipo de información bibliográfica que Zotero detecta en la web. Se nos instala aquí en la barra de herramientas. También comentaros que cuando instalamos, para aquellos que trabajéis con Google Docs, cuando instalamos este conector de Zotero para el navegador, se nos instala automáticamente el complemento para el procesador de textos Google Docs, ¿de acuerdo? Y luego para aquellos que trabajéis con Safari, la extensión para Safari viene ya incorporada en la aplicación esto es nuevo también de la novedad de la versión 6 de Zotero. La extensión para Safari viene incorporada en el propio Zotero y la podéis habilitar desde el panel de extensiones de las preferencias de Safari. Bueno, ya tenemos todo instalado. Entonces, ¿qué es lo último que podríamos hacer? Este paso no es obligatorio, este es opcional. Como os decía también en la presentación, en Zotero nos permite sincronizarnos en línea, es decir, nos creamos una cuenta en la web de Zotero, de esta manera todas nuestras referencias estarán en la nube y podemos acceder a ellas y estarán siempre actualizadas independientemente del ordenador en el que trabajemos. Como os digo, esto no es obligatorio. Zotero es un gestor que nos permite trabajar exclusivamente en modo local, a diferencia de otros gestores como Mendeley o RedWorks, nos tenemos que crear necesariamente una cuenta en la nube. Entonces, si queréis crearla para sincronizar vuestros datos, pues fenomenal. Si no queréis, si solo queréis trabajar en local y hacer vosotros vuestras propias copias de seguridad, pues también fenomenal. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Haríamos clic en Register, introduciríamos todos nuestros datos y nos crearíamos nuestra cuenta de Zotero en la nube. Como yo ya tengo la cuenta creada, simplemente voy a iniciar sesión, ¿no? Me voy a loguear y ya está. Login to Zotero y esta va a ser, veis que ya me identifica, Carmen Muñoz, y esta es mi biblioteca de Zotero en la nube. Aquí tengo todas mis referencias bibliográficas sincronizadas. Aquí están, bueno, se irán cargando poquito a poco. De acuerdo, ya tenemos Zotero preparado para empezar a trabajar, así que, bueno, vamos a empezar a incorporar referencias bibliográficas. ¿Cómo incorporamos referencias bibliográficas a Zotero? Bueno, pues quizá lo más recomendable sea ya desde un primer momento crearnos una carpeta donde vayan a incluirse ya de una forma organizada esas referencias bibliográficas al gestor. Eso tampoco es imprescindible, pero bueno, es una cuestión de empezar a trabajar ya con una cierta organización, que no incorporar referencias al buen tuntún y luego tener que colocarlas. Si van colocaditas todas desde el principio, pues mejor. Entonces, en Zotero nos podemos crear tantas carpetas como queramos. Las carpetas en Zotero se llaman colecciones y normalmente son o carpetas temáticas que responden a nuestros temas de investigación, a nuestros temas de búsqueda, o también carpetas, por ejemplo, por proyectos o por trabajos, pues si queréis una para el TFG o por una carpeta por cada artículo que estéis escribiendo, una gran carpeta, y luego podéis crear subcarpetas o subcolecciones. Para crear una carpeta seleccionamos mi biblioteca, que sería como la carpeta raíz, ¿no? el directorio raíz de todo Zotero, y hacemos clic en el botón derecho del ratón. Creamos una nueva colección. Como os digo, en Zotero las carpetas se llaman colecciones. Y yo voy a crear una carpeta que se va a llamar Resistencia Antibiótica, porque voy a hacer una búsqueda sobre este tema. Ya tengo mi carpeta creada. Otra forma de crear carpetas o colecciones es hacer clic en el icono Nueva colección. Y ya está, introducimos el nombre y nos creamos una carpeta más. Bueno, para empezar a incorporar referencias y que vayan directamente a esta carpeta de resistencia antibiótica, que es una de las grandes amenazas para la salud mundial según la OMS, pues seleccionamos la carpeta, ¿veis? La tenemos seleccionada y vamos ya a empezar a incorporar referencias. En esta sesión vamos a ver tres formas, que quizás son las tres formas más habituales de incorporar referencias al gestor.
La primera es incorporando, o sea, capturar directamente referencias bibliográficas en las webs que estamos visitando. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a hacer una búsqueda en la Web of Science, que es una base de datos multidisciplinar que usamos todos en todas las disciplinas. Y lo vamos a capturar, las referencias bibliográficas que obtengamos en la Web of Science, con ese complemento que hemos instalado, con Zotero Connect. Esa va a ser la primera forma. Pues vamos a ello. Abrimos nuestro navegador y abrimos la Web of Science. Ya la tengo aquí. Voy a hacer mi búsqueda de Antimicrobial Resistance y la voy a ejecutar. Veis que a mí por defecto la Web of Science me ha mostrado una pantalla con 10 resultados que corresponden a mi búsqueda. Yo les echo un vistazo y todas estas referencias bibliográficas me interesan y me las quiero llevar al gestor, las quiero guardar en mi Zotero. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues mirad qué sencillito. Me voy al conector de Zotero para el navegador, aquí lo tenemos, veis que ha cambiado, el icono ha cambiado y se ha transformado en una carpeta. ¿Por qué? Porque aquí Zotero lo que está detectando es un conjunto de referencias bibliográficas. Cuando detecta varias referencias bibliográficas, se transforma en una carpetita. Bueno, pues hacemos clic en Zotero Connector y puedo o seleccionar las 10 referencias que me muestra la página web o seleccionarlas de forma, bueno, pues individual. En este caso vamos a seleccionar todas para tener referencias con las que trabajar a lo largo de la sesión. Las seleccionamos y OK. Y mirad también qué interesante, cómo se van guardando a mi carpeta resistencia antibiótica las diferentes referencias bibliográficas que ha encontrado y además, si Zotero está encontrando los PDFs en abierto de esas referencias bibliográficas, también me los descarga. O sea que me hace un completo. Vamos a comprobar cómo ha guardado toda esta información en nuestro gestor. ¿Vale? Abrimos Zotero y aquí vemos carpeta resistencia antibiótica y las 10 referencias que acabamos de salvar. Mirad, vamos a aprovechar que hemos salvado estas referencias para hacer un vistazo rápido a la interfaz de Zotero. Zotero se divide en 3 columnas. En la columna de la izquierda tenemos las carpetas. Zotero tiene una serie de carpetas que están creadas por defecto y una serie de carpetas que creamos nosotros, carpetas personales creadas por nosotros. Carpetas, como os decía, automáticas, por proyectos, como queramos. En mi biblioteca, también os comentaba que es ese directorio raíz. Aquí están todas las referencias, como en bruto, todas las referencias que están en Zotero. Luego, estas referencias las podemos ir agregando, organizando por diferentes temas o por proyectos en las diferentes carpetas. A continuación, en amarillito están esas carpetas personales que nosotros vamos a ir creando. Y luego están esas carpetas que os decía que vienen por defecto. Tenemos la carpeta Mis publicaciones. Aquí vamos a incorporar nosotros, si tenemos nuestras propias publicaciones, para que estén visibles en nuestro perfil de Zotero, en la web de Zotero, si nos hemos creado una cuenta. Incluso si tenemos los derechos de los PDFs, podemos poner los PDFs para que sean accesibles para otras personas, los puedan descargar. Tenemos la carpeta de elementos duplicados. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver referencias que hayamos capturado por duplicado. Esto es muy habitual cuando buscamos el mismo tema en diferentes bases de datos y muchas veces se nos cuelan duplicados, ¿no? Porque hay muchas revistas que se utilizan en varias bases de datos a la vez. La carpeta de elementos sin archivar es si nosotros no hemos seleccionado ninguna carpeta cuando hacemos una incorporación, cuando añadimos referencias, no hemos seleccionado previamente ninguna carpeta, esos elementos se nos quedan ahí como sin archivar, nos quedan en Zotero, pero no están organizados. Estarían aquí, de aquí los llevaríamos a la carpeta correspondiente y por último la papelera. Cuando borremos una referencia de Zotero, se irá a la papelera y si nos hemos equivocado, pues siempre la podremos restaurar. Después nos vamos a la columna central. En la columna central están todas las referencias que hay en una carpeta. Las referencias, como veis, mira, esto es una referencia bibliográfica. Estos son todos los datos de la referencia bibliográfica que va a aparecer en la columna de la derecha, lo vamos a ver. Pero las referencias bibliográficas también pueden tener, dependiendo de ellas, adjuntos, por ejemplo, el PDF, como en este caso que Zotero lo ha capturado también, ¿veis? Desplegamos esta flechita y vemos que me ha capturado no solo la referencia bibliográfica de este documento, Antimicrobial Drugs, sino también su texto completo. Y si pinchamos sobre el enlace al texto completo, lo vemos el texto completo en este nuevo visor de PDFs que tiene integrado Zotero 6. Volvemos a Zotero
y aquí volvemos a la interfaz. Esto es, como decía, la columna central, las distintas referencias que hay en una carpeta y luego, si seleccionamos una referencia, vamos a ver sus metadatos. ¿Qué es esto de metadatos? Los metadatos son los datos que nos sirven para describir el documento. Pues, ¿qué tipo de documento es? El título, los autores, la revista en la que está publicado, volumen, número, páginas, año, etcétera. Todos esos datos que necesitamos para insertar una cita y luego para redactar una referencia bibliográfica. A ver, muy importante, cuando incorporamos referencias a un gestor, tenemos que revisar que esa importación esté correcta, porque Zotero luego va a redactar la referencia bibliográfica en nuestro trabajo a partir de estos datos. Y si estos datos están mal, la referencia bibliográfica va a estar mal. Entonces, siempre es aconsejable, y es nuestra responsabilidad, revisar estos datos para que luego las referencias estén bien, las citas y las referencias estén bien. También os digo que si capturáis referencias de grandes bases de datos como pues, la Web of Science, PubMed, Scopus, Springer-Link, bueno, catálogos de bibliotecas como Cisne, estas referencias normalmente van a estar bien al 99,9%, pero aún así tenemos que revisar. Si capturamos otras fuentes, por ejemplo, Google Scholar, ahí hay que revisar sí o sí o sí o sí, ¿vale? Eso porque los metadatos ahí no suelen ser muy buenos y siempre vas a tener que revisar y probablemente vas a tener que computar. Entonces, vamos a hacer voy a comentar unas cositas rápidas de la revisión de metadatos, que son cosas que a mí... son ejemplos prácticos de cosas de consultas que yo tengo habitualmente, sobre todo cuando los alumnos se enfrentan al gestor por primera vez para su TFG y son consultas como muy recurrentes. Lo primero, tenemos que fijar siempre el tipo de elemento, tenemos que fijarnos en el tipo de elemento que coincida con el documento que queremos referenciar. O sea, no se cita igual cualquier tipo de documento, no se cita igual un libro que un capítulo de un libro, que un artículo de revista, que una página web, no, es distinto. Entonces, los campos, los elementos van a ser diferentes en función del tipo de documento, así que esto tiene que estar bien puesto. Si no está bien puesto, a partir de ahí escalará mal la referencia. Cuando estamos citando un paper de una revista, el típico paper científico, el tipo de elemento en Zotero es artículo de revista académica. Bueno, pues aquí me lo ha cogido fenomenal. Siguiente, el título. Bueno, en principio diríamos, pues está bien. Bueno, aquí hay un error, ya esto es para ser muy puntillosos si lo queremos hacer muy bien, y es que en las fuentes, normalmente en las revistas, en inglés o en los libros, todas las palabras de los títulos se escriben en mayúsculas, lo que se llaman las palabras mayores. Pero hay en casi todos los estilos, o fundamentalmente en estilos, por ejemplo, como APA o en Vancouver, en los títulos de los artículos, no se escriben los títulos de los libros, no se escriben en mayúscula todas las palabras del título. Se escriben en mayúsculas exclusivamente los nombres y los adjetivos propios y la primera palabra del título. Y Zotero nos tiene un truquito si queremos arreglar esto, mirad, y es muy sencillo. ¿Veis? Nos ponemos sobre el título se sombrea y lo único que tenemos que hacer es botón derecho del ratón y cambiar de capitalización de título a capitalización de oración. Ya sé que las traducciones de Zotero a veces cuestan, pero bueno, encima que es gratuito, pues no le vamos a poner pegas. Capitalización de oración, ¿veis? Y en un momentito me ha cambiado el título, porque simplemente tiene que ir en mayúsculas la primera palabra. Aquí tenemos los autores, la publicación, el volumen, el número normalmente no es, aquí en caso de Frontiers solamente pide volumen. Otra cosa que os suele confundir a veces, normalmente la paginación clásica en las revistas es página de inicio del artículo, página de fin del artículo. Pero ahora ya cada vez hay más revistas que se publican exclusivamente en formato electrónico y los artículos no tienen un número de paginación, sino que tienen un número de artículo. Pues ahora, en este caso es el artículo 470 que se publicó en el volumen 7 de Frontiers del año 2016. Entonces, es normal que en muchas ocasiones veáis páginas y veáis un número de artículo. Tenemos la fecha, el abreviado de la revista. Este campo es muy importante para aquellos estilos que citen las revistas en forma abreviada, por ejemplo, el formato Vancouver. Es muy importante que este campo esté completo. No sé si en esta sesión, como es para toda la compu, no sé cuántas personas están de campos de ciencias de la salud, pero os voy a decir un truquito ya que estamos. Si no tenéis,
la fuente no estaba el abreviado y Zotero no ha podido capturar el abreviado, hay una herramienta, sobre todo, yo os digo, para aquellos que sois de ciencias de la salud, para ver los abreviados de las revistas, que es el Journals Database de PubMed. Entonces, mirad, es muy sencillo. Voy a hacer el ejemplo para que lo veáis. Copiaríamos el título en extenso de la revista, nos vamos a Internet, buscamos PubMed, que es ya la base de datos por excelencia, y tenéis esta herramienta, Journals. Pegamos el título de la revista y aquí tenemos el abreviado, ¿vale? Esto en el caso de que no lo hayáis encontrado, no se haya recuperado no lo haya recuperado Zotero. Luego, también cada vez es más normal que todos los artículos de revista tengan DOI. Hay muchos, el DOI, si no lo sabéis, es el Digital Object Identifier, es un identificador persistente, como un enlace permanente a los documentos electrónicos en Internet. Entonces, hay muchos estilos que si un documento electrónico tiene DOI y tiene URL, pues priorizan el DOI y ya no necesitan poner URL. Entonces, por ejemplo, el APA, ¿no? Si tenemos el DOI, pues fenomenal, solucionado. Si no tenemos el DOI o estamos citando en otros estilos, por ejemplo, el Vancouver, es necesaria, si estamos citando un documento electrónico, es necesario que aparezca la URL. Siempre que el documento sea electrónico, tenemos que citar la URL. Entonces, también suele pasar en ocasiones cuando capturamos información de otras bases de datos que no nos aparezca aquí realmente la URL, que es donde está alojado el artículo en la web del editor, sino es donde esta URL que vemos aquí es la dirección de la búsqueda que hemos hecho en la Web of Science. Aquí deberíamos poner dónde está alojado la URL, o sea, la URL donde está alojado el artículo en la web del editor. Y para ello, mirad, hay un truquito también muy fácil y es que vamos a desplegar esta flechita verde y podríamos hacer ver en línea, nos iríamos a la Web of Science y a partir de ahí seleccionaríamos la referencia esta de Antimicrobial Drugs y veríamos el texto en la web del editor, o si no, vamos a hacer la búsqueda a través de Crossref. Crossref es una agencia que asigna DOIs y entonces, mira, directamente nos lleva a la web del editor donde está alojado ese artículo, lo copiamos y pegamos la URL en nuestro Zotero. Y así tendremos una referencia magnífica. Siempre que tengamos una URL, también tenemos que poner la fecha de acceso. Aquí me la ha capturado fenomenal, el 22 del 3 de 2022. Si yo no me he introducido la fecha por lo que sea y no sé en qué formato tengo que ponerla, si primero va el año, primero va el mes, primero va el día, no sé cómo, hay un truquito. Tecleamos hoy, intro, y veis que me pone la fecha del día. Está súper fácil. Como veis, todos los cambios que voy haciendo en los metadatos no es necesario que vaya guardando ni nada. Zotero lo va guardando automáticamente y lo solucionamos. Mirad, ya que nos hemos ido a la web del editor, quiero que veáis cómo cambia el icono de Zotero en el momento en que solamente me he descargado solamente he encontrado una referencia bibliográfica. Veis que el icono se ha transformado en una especie de paper. Pues mira, vamos a salvarlo también y aquí lo tenemos. ¿Vale? Fenómeno, vamos, es súper sencillo. Lo he descargado además para que tengamos luego duplicados con los que gestionar y que eliminar. Pues esta es la forma más habitual de incorporar referencias. Como os digo, siempre es bastante importante que lo revisemos. Y otra cosa ya os digo, a ver, estos cambios que yo he hecho son como muy de detalle, pero bueno, está bien. Es cuanto más limpia, mejor tengamos la referencia, más perfecta, pues luego no tendremos ningún problema a la hora de referenciar nuestro documento. Vamos a la siguiente forma de introducir referencias bibliográficas a Zotero, que es a partir de los PDFs que ya tenemos alojados en nuestro ordenador. Seguro que todos vosotros tenéis un montón de carpetas con PDFs de papers que os habéis bajado, con informes, con un montón de información que queréis incorporar al gestor. Pues, ¿cómo lo hacemos? También es muy sencillo. Con Zotero realmente creo que todo es muy sencillo. Yo tengo aquí una serie de documentos que me he descargado previamente sobre la resistencia a los antibióticos y los voy a incorporar al gestor. ¿Cómo lo hago? Los selecciono y los arrastro y los suelto a la columna central de Zotero. Zotero, ¿qué hace? Se pone a extraer los metadatos
de estos PDFs que yo he incorporado y veis que me está encontrando los metadatos y me está creando las referencias bibliográficas. Aquí los tengo, de Lozano, tengo, aquí voy a ver, ¿veis? Tengo a Lozano, tengo a Los, tengo a Rodríguez Baño, o sea, tengo diferentes autores y me ha extraído del PDF que está aquí, me ha extraído la referencia bibliográfica que yo también tendría que comprobar que está todo bien, pero lo normal es que esté bien. ¿Qué sucede? Que hay en ocasiones que Zotero no encuentra los metadatos y no me puede crear la referencia bibliográfica para citar este documento. Es en el caso de este artículo de Journal of Bacteriology, que Zotero pues no me ha encontrado los metadatos. Entonces, ¿qué hago? Yo, si tengo simplemente aquí un PDF suelto en la columna central de Zotero, ¿veis? No tengo metadatos. Esto no le vale de nada a Zotero. Con esto no podemos citar nada. Tenemos que crear la referencia bibliográfica. Yo os voy a recomendar dos opciones, porque esto puede pasar mucho, no tanto en artículos de revistas, sino pues en guías de ministerios, en guías en informes pues de la OMS, de organismos públicos. Esto suele pasar bastante, que Zotero no encuentra los metadatos y los tenemos que crear nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? La opción más fácil es intentar buscar ese mismo artículo, en nuestro caso es un artículo, es buscar este artículo en Internet. Yo lo voy a copiar, me voy a Internet, me voy a ir a una base de datos y lo voy a pegar. A ver si tengo suerte y me encuentra la referencia, porque si tengo suerte y me encuentra la referencia, es tan fácil como descargarme la referencia bibliográfica, ya la voy a descargar, me la guarda a mi gestor y luego no tengo nada más que hacer que coger mi PDF y colgarlo de la referencia bibliográfica. Es muy sencillo. Pero si ni siquiera así funciona, o en el caso, como os decía, de las guías, de los informes de organismos públicos, todo esto que es bastante complicado encontrar metadatos, tenemos que crear nosotros la referencia bibliográfica. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos sobre el PDF, damos botón derecho del ratón y decimos que queremos crear un elemento contenedor. Esto de crear elemento contenedor no es nada más que crear, y entrada manual, crear la referencia bibliográfica de la que va a... que me permita describir ese PDF, ese documento, ¿no? De la que va a colgar ese PDF. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que ir? Rellenando, copiando y pegando desde el documento, que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro PDF, sería ir copiando y pegando todos los campos, pero teniendo en cuenta que lo primero que tenemos que elegir bien es el tipo de elemento. O sea, si esto es un paper de una revista, pues es un artículo de revista académica. Este es el título que me da por defecto, que es el nombre del PDF, pero no es el título del artículo. Tendremos que poner los autores y todo tenemos que ir rellenando. Por ejemplo, esto es un artículo de revista académica, no voy a ir rellenando todos los campos para no perder mucho tiempo, pero algo que es muy habitual, por ejemplo, es que tengáis informes o tengáis tesis o, bueno, ese tipo de documentos, pues nada, los seleccionáis y ya está. Vais rellenando todos los campos y si no sabéis cuáles son los campos que tenéis que citar en función del estilo que vayáis a utilizar, qué campos es obligatorio que sean citados, pues os vais a una de esas biblioguías de las que hemos elaborado en la UCM de los estilos de citación. Esta era la segunda forma de introducir. Luego, la tercera forma normalmente es crear referencias manuales, si no podemos crear referencias de otra forma. Pero aquí Zotero también nos echa una mano. Por ejemplo, si estamos utilizando un libro, yo no sé si se va a ver en la cámara, no sé, lo tengo por aquí, no sé si se ve o no se ve. Bueno, yo he cogido un libro de la estantería y lo quiero citar. Dices, ostras, ¿tengo que meter toda la información a mano? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Por un lado, podríamos irnos al catálogo de la biblioteca. Si este libro lo he sacado de la biblioteca, es que está en nuestro catálogo, buscar por título y recuperar la referencia directamente de ahí, ¿no? Salvarla con nuestro Zotero Connector. Hay otra forma que incluso es más rápida y es introducir, buscar este libro, buscar todos los datos de la referencia bibliográfica de este libro por un identificador. La mayoría de los libros tienen un identificador que se llama ISBN. Y el ISBN, no sé si se va a ver, esto es la portada de un libro donde nosotros ponemos el código de barras, pues suele estar en el verso de la portada, suele estar por aquí.
Es un dígito, es un número que tiene 13 dígitos y empieza por 978. Pues mira, Zotero nos da esta herramienta que es añadir elemento por identificador. Yo le llamo la varita mágica porque me parece magia lo que hace. Entonces, hacemos clic en la varita y vamos a introducir el ISBN de este libro. Es como un DNI de un libro, ¿no? Identifica una edición de un libro determinado. Pues 978 047 0905 425 y pulsamos intro. ¿Veis? En un momentito, Zotero ha recuperado la referencia bibliográfica para este libro y tengo todos los datos necesarios para citarlo. Además, veis que incluso me ha cambiado el iconito. ¿Por qué? Porque Zotero ha detectado que es un libro, o sea, ha detectado bien el tipo de documento que es. A mí me parece que es una forma muy rápida de introducir información, sobre todo en el caso de los libros. Otra forma muy rápida de introducir información es que si ya tenemos PDFs que nos hayan impreso, que nos hayan dado, y estos PDFs tienen un DOI, ese Digital Object Identifier, ese número de identificación, ¿no?, de un objeto digital, de un documento electrónico, pues también lo podemos introducir. Entonces, introduciendo un numerito muy corto, un identificador muy corto, pues ya está, o sea, es que nos recupera perfectamente la referencia. Mirad, en este caso voy a ir a la varita mágica y voy a introducir este DOI, que es 10.10002/MBO 3.945. ¿Veis? En un momentito me acaba de incorporar también la referencia bibliográfica de este paper, que es que no sé si se ve, perdona, que me he saltado esto. Este paper que yo tengo aquí, que ya alguien me había pasado impreso, entonces, o yo ya había imprimido en su día, es realmente cómodo. Si no tengo otra forma de incorporar, si no tengo otra forma de incorporar referencias bibliográficas de forma automática con un PDF capturando en la web y tengo que hacerlo a mano, pues ya está. Hago clic en el iconito de nuevo elemento, selecciono el tipo de elemento que quiero introducir. Aquí viene por defecto unos poquitos, pero en más tenemos todos los tipos de elementos que me permite introducir Zotero para crear una referencia bibliográfica y ya está, pues voy copiando los diferentes campos a mano, los voy introduciendo y bueno, pues siempre digo que cuantas más introduzco a mano, más posibilidades tengo de equivocarme, por eso intento utilizar las otras formas, ¿no?, las formas como más automáticas de introducir información. Y bueno, para acabar, un consejo también, que eso suele pasar muchas veces, no sabéis a veces cómo introducir la información de un capítulo de un libro. No se cita igual un libro que un capítulo de un libro. O sea, si solamente habéis consultado un capítulo de un libro, sobre todo en aquellos libros que están escritos por muchos autores, la mayoría de los libros científicos están escritos cada capítulo por un autor o varios autores, y luego hay una serie de editores que editan el libro al completo. Pues podemos hacer un truqui. Si no queréis meter toda la información del capítulo a mano, más toda la información del libro, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo haría o que siempre aconsejamos? Tenemos un libro y solamente queremos citar un capítulo. Pues buscamos con el ISBN los datos del libro completo. Y ahora vamos a aprovechar toda esta información que ya tenemos incorporada al gestor y vamos a añadir solamente la información del capítulo del libro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cambiando el tipo de elemento del libro a capítulo del libro, que en Zotero se llama sección de un libro. ¿Veis? Me dice que se van a perder campos, ya lo sabemos, porque ya os digo, no se cita con los mismos campos un tipo de documento y otro. Y aquí que tenemos que empezar a poner lo que nos falta. ¿Veis que el título ha pasado a ser título del libro? Tengo que poner el título del capítulo, pues sería antimicrobial. Bueno, voy a poner así algo rapidito. Tendría mi título, tendría que añadir, se mantienen los editores del libro y tengo que añadir al autor del capítulo con este más. Despliego el tipo de autoría y digo que va a ser el autor del capítulo, que en este caso es un señor que se llama Wright y que se llama Gerard. Y lo único más que tengo que añadir son las páginas que ocupan el capítulo dentro del libro, que en este caso es de la 15 a la 28. Y veis que de una forma súper rápida, introduciendo muy poquita información, hemos conseguido añadir a Zotero la referencia bibliográfica de un capítulo de un libro. A mí me parece que es bastante útil.
Vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo organizar nuestras referencias bibliográficas. Y lo vamos a hacer rapidito porque son ya casi menos... es que tiene tantas cosas Zotero y está también que siempre me extiendo un poco. Yo creo que voy a llegar a la hora, me vais a perdonar. ¿Cómo organizamos las referencias en Zotero? Mirad, como hemos dicho al principio, lo más normal es organizarla en carpetas e incluso los podemos organizar en subcarpetas. Si yo dentro de la resistencia antibiótica tengo un tema más específico, pues puedo crear una subcarpeta, una subcolección. Me pongo en la carpeta desde la que quiero crear la subcolección, botón derecho y nueva subcolección. Y voy a añadir una de One Health, que es una perspectiva para veces de salud integral, ¿no? De hombres, animales y medio ambiente. Quiero abordar la resistencia antibiótica desde esta perspectiva. Digo, vale, ¿y cuáles estos de esos artículos que me he llevado, que he guardado antes, tienen relación con One Health? Pues los puedo buscar. El Zotero también me permite buscar dentro de mi base de datos lo que yo quiera, una palabra, un autor, un título de revista, etcétera. Es importante que sepamos que esta búsqueda es sensible al contexto. Quiere decir que si yo tengo seleccionada la carpeta resistencia antibiótica, solo me va a buscar en referencias que estén dentro de esta carpeta. Si quiero buscar en toda mi base de datos, tengo que seleccionar la carpeta Mi Biblioteca, ¿vale? Pues voy, por ejemplo, a mi biblioteca y digo, a ver, ¿qué artículos que yo he añadido tratan el tema One Health? Pues mira, tengo dos artículos. Estos dos artículos los voy a seleccionar y los voy a incorporar a la carpeta One Health. Es así como se van moviendo, se van llenando las carpetas de referencias. Una misma referencia puede estar en varias carpetas porque nos interesa para diferentes temas a la vez y eso no se considera un duplicado, ¿de acuerdo? Después, si queremos borrar referencias, imaginemos esta referencia, por ejemplo, esa de One Air. Voy a mi biblioteca, digo, esta referencia pues no me interesa, la voy a borrar. Si borro una referencia de mi biblioteca, la borro de todo Zotero y de todas sus carpetas. ¿Cómo se borra? Botón derecho del ratón y mover elemento a la papelera. Ok. Pero vemos que no solo se ha borrado de mi biblioteca, sino que se ha borrado de resistencia antibiótica y se ha borrado de One Health. Como os decía, siempre que sea un error, nos vamos a la papelera y lo restauramos. ¿De acuerdo? Una cosa es, como habéis visto, es mover un elemento a la papelera que la borramos de todo Zotero y otra cosa es quitar un elemento de la colección. Si este elemento no me interesa que esté aquí, lo quito de la colección, pero no lo estoy borrando de mi biblioteca, ¿vale? Es la diferencia entre uno y otro, porque muchas veces borramos directamente la biblioteca y nos cargamos la referencia bibliográfica de Zotero. Después, lo que os comentaba de los duplicados es si hacemos búsquedas, la misma búsqueda temática en distintas bases de datos, puede ser bastante probable que encontremos duplicados. Entonces, esto es importante también que lo tengamos bien arregladito, que no tengamos muchos duplicados porque luego podemos tener problemas a la hora de citar y de referenciar, especialmente en estilos numéricos. Entonces, vamos a elementos duplicados, hacemos clic en el conjunto de duplicados, elegimos qué versión nos queremos quedar, por ejemplo, la versión más completa, ¿veis? Esta tiene su URL, su DOI, su abreviado de revista, mientras que esta tiene menos información, pues nos queremos quedar con la primera y fusionamos esos dos elementos y ya tenemos solucionado el tema y la base de datos está bien. Después, otra cosa que podemos añadir para organizar nuestras referencias son etiquetas. Mirad, cuando Zotero captura información de bases de datos que indica sus artículos con descriptores, con palabras clave, las recupera como etiquetas, esas palabras clave. Si esto a nosotros no nos interesa en absoluto, si nos produce ruido, no nos aporta nada, las podemos borrar si queremos. O incluso podemos decirle a Zotero que no me recupere esas etiquetas, estos descriptores que a mí no me interesan tener en mi base de datos porque no me aportan. ¿Cómo lo haríamos? Nos vamos a editar y en preferencias le decimos en general, vamos a desmarcar esta casilla de miscelánea que dice etiquetar elementos automáticamente con palabras clave y encabezados en materia. No queremos, a partir de ahora no me guardes eso porque no me interesa para nada. Pero a mí a lo mejor sí que me interesa ponerle mis propias etiquetas conceptuales, temáticas o incluso etiquetas organizativas. Imaginad que este artículo yo en mi TFG pues lo voy a citar en la introducción y luego también lo voy a citar en la discusión.
Pues yo puedo poner esas etiquetas organizativas. Yo cuando busque aquí introducción o discusión me van a aparecer los artículos que yo quiero citar, por ejemplo. Es una forma. Otra cosa muy interesante a la hora de organizar las referencias bibliográficas en Zotero son las notas. Las notas nos permiten, por ejemplo, pues poner como una especie de post-it, ¿no? a una referencia, a un artículo. Si yo este artículo no tengo muy claro si lo quiero citar o no, lo quiero comentar con mi tutor, pues me puedo poner una especie de post-it, una nota. Selecciono la referencia bibliográfica y añado una nota. Les digo que ¿veis? Que es como si fuera un post-it y puedo decir consultar mi tutor, bueno, lo que sea. Yo tengo mi post-it aquí puesto, ¿veis? Y hablando de notas, os voy a mostrar una funcionalidad que a mí me parece excelente del nuevo visor integrado de PDFs, que es hacer anotaciones, anotaciones en un PDF y luego, por ejemplo, esa anotación insertarla, incorporarla, añadirla a mi documento como una nota textual, como una cita textual, una cita directa. Ya sabéis que cuando yo copio textualmente un texto de la fuente, la tengo que citar de mi documento, no lo estoy parafraseando, es una cita directa, una cita textual, lo tengo que citar en la mayoría de los estilos, lo tengo que entrecomillar, ¿no? Porque eso son palabras de otro autor, no son mías. Pues esto lo podemos hacer perfectamente ahora mismo con este visor integrado de PDFs, el Zotero 6. Mira, vamos a hacer una prueba. Yo voy a coger de este artículo de ALOS aquí está, lo voy a abrir en el visor. Yo voy a utilizar ahora en mi documento una definición que hace él de resistencia antibiótica que me interesa. Él define en ese trabajo la resistencia antibiótica como la capacidad de una bacteria, Me encanta esta definición y yo la voy a usar así, de forma textual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero cojo, si quiero, y voy a resaltar ese texto. Eso, lo que yo quiero incluir, desde la capacidad hasta aquí. ¿Veis? Que me acaba de crear aquí una anotación. Y ahora voy a abrir el bloc de notas. Abrimos el bloc de notas y digo que en este elemento quiero añadir una nueva nota. Añadir una nota a partir de esta anotación que acabo de hacer. ¿Ves? Me acaba de coger esta definición que yo voy a citar ahora, que yo voy a introducir en mi documento de Word, con el autor, el año y la página. Lo que voy a borrar en esta parte de anotaciones porque esto yo no lo quiero incluir no me hace falta incluirlo en mi documento de Word. Y dicho esto, vamos a pasar ya al documento de Word para que veáis cómo citamos y cómo referenciamos. Mirad, voy a abrirlo. Yo estoy escribiendo mi artículo sobre, mi trabajo sobre resistencia antibiótica y quiero introducir la primera cita. Entonces, lo más normal es que ya diga en qué estilo voy a citar. Por ejemplo, en veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos, que son los grados que se imparten en mi facultad, se cita con el estilo APA. Pues entonces voy a establecer en Document Preferences, voy a establecer el estilo APA de citación. ¿Ves? Lo tengo seleccionada, APA séptima edición, y también es muy importante que elija el idioma de las interpolaciones. ¿Qué es esto de las interpolaciones? Que en este caso va a ser español. Son aquellos elementos que yo introduzco en la referencia, pero que no están en la fuente. Por ejemplo, recuperado de, citado tal día, disponible en. Todas esas interpolaciones las tengo que poner en el idioma en el que yo esté escribiendo el documento, no en el idioma en el que esté el documento fuente original, ¿no? El documento que estoy citando, sino en el que yo estoy escribiendo. Si estoy escribiendo en español, las interpolaciones en español, ¿vale? Pues ¿ok? Esas son las preferencias que yo he establecido de estilo para este documento. Me pongo en el lugar del texto donde quiero introducir mi primera cita y voy a introducir una cita. ¿Quién dice esta frase, las enfermedades o esta idea? Pues voy a citar. Ay, perdonad, que tengo voy a hacer. Bueno, esperad, es que pensaba que lo había quitado. Perdonad un segundito, que esto lo quiero quitar para que se vea este cuadro. Vale, ok, vale. Es para que os salga como os va a salir a vosotros cuando abréis por primera vez el conector de Zotero para procesador de texto, ¿vale? Quiero añadir una cita y os va a salir esta vista rápida de cita, ¿no? Esta forma rápida de insertar una cita. Aquí, ¿qué ponemos? Pues al autor o cualquier elemento de la cita que yo quiero citar. Yo quiero citar a Lozano, pues a Lozano,
Lo selecciono y intro y veis que se me acaba de introducir aquí la cita. ¿Qué diferencia hay entre cita y referencia? La cita es esta alusión breve que hacemos al documento fuente, donde hemos tomado la información dentro del texto. Luego, al final, en el listado bibliográfico, irá descrito todo ese documento ya de forma extensa. Bueno, ya tengo citado a Lozano. Ahora quiero introducir una nueva cita, pero yo quiero incorporar, no quiero que Lozano esté dentro del paréntesis, o Lozano o otro autor. Por ejemplo, voy a citar a un autor que se llama Chen. Entonces, lo voy a incorporar al discurso, esto que se llama una cita narrativa. Voy a decir que según Chen, et al. Y otros, y ahora sí que tengo que introducir tendré que introducir lo que es el paréntesis con el año, ¿no? Pues voy a editarla, añadir cita, y ahora os voy a mostrar otra forma de citar que a mí me resulta más cómoda, que es con la vista clásica. En la vista clásica se me abre una ventana emergente en la que yo veo todas mis citas, y a mí esto me resulta más cómodo, sobre todo si quiero editar la cita. Por ejemplo, en este caso que quiero omitir al autor del paréntesis porque ya lo he incorporado en el discurso. He seleccionado la referencia que quiero citar, he omitido al autor porque ya lo he introducido en el discurso y OK. ¿Veis? Voy a poner esto en mayúscula y acabo de hacer aquí una cita narrativa. No es una cita, esto se llama cita narrativa y no la cita parentética. A continuación voy a insertar aquí, al final de este párrafo, una cita múltiple, porque muchas veces una misma idea lo hemos encontrado en varias fuentes. Añadimos cita, me voy a volver a ir a la vista clásica, ahora os diré cómo introducir esta vista clásica por defecto, cómo dejarla configurada por defecto, y elijo fuentes múltiples. Fuentes múltiples y voy eligiendo a distintos autores, distintas fuentes que yo quiero citar, ¿no? En esta cita múltiple. Pues a Loaiza lo selecciono y con la flecha verde lo pongo en la cita. Voy a citar a Belenda, lo selecciono y con la flecha verde lo pongo en la cita. Y voy a citar también pues a Monet, igual. Estos tres los tengo aquí. Aquí son las tres referencias que van a ir en la cita. OK, y veis que me acaba de introducir una cita múltiple. O sea que es que funciona realmente bien. Y por último vamos a hacer esto que os decía antes, que a mí me parece maravilloso, lo de insertar estas citas textuales, ¿no? Estas citas directas. Entonces, ¿cómo es esa definición que nos daba Loos de la resistencia bacteriana? Pues como yo tengo la nota que me he guardado gracias a mi visor de PDFs, mirad, añado la nota. Esperad que lo vamos a hacer mejor para que sea más fácil, estableciendo por defecto la vista clásica, es que es mucho más fácil. ¿Cómo establecemos por defecto la vista clásica? Nos vamos, nos vamos a Zotero, desplegamos editar y las preferencias y nos vamos en citar a procesadores de texto y hacemos clic, marcamos usar el cuadro de diálogo clásico, añadir cita y OK. Por defecto me va a aparecer ya la vista clásica de citación. Entonces, añadimos nota, nos vamos al artículo de Alós, lo desplegamos, seleccionamos la nota que queremos citar, aquí la tenemos, y OK. Y veis, en un momentito, mirad, me acaba con sus comillitas, con todo, con el autor, el año y la página donde he encontrado esa información. Lo único es que me ha cambiado un poco el estilo, pero no tengo ningún problema porque esto ya lo arreglo en Word. ¿Vale? Lo pongo como tengo el resto, el tipo de letra igual, escala y cuerpo, ¿vale? Y ya lo tengo exactamente igual que el resto, no me digáis, o sea, me parece maravilloso. Una vez que hemos terminado de insertar todas nuestras citas, vamos a insertar la bibliografía. Nos ponemos en el lugar del documento donde queremos insertar la bibliografía, pestañita de Zotero y añadir bibliografía. Mirad, ya está. Tenemos nuestra bibliografía en estilo APA. ¿Que queremos cambiar este estilo, que nos hemos confundido y no era APA, que era Vancouver? Pues no pasa nada. Documentos, preferencias del documento, cambiamos de APA a Vancouver, OK, cambiamos. Y así podemos cambiar hasta unos 10.000 estilos, que ahora mismo tiene, creo exactamente, os voy a decir el número de estilos que tiene, porque lo he mirado. Ahora mismo el repositorio de estilos de Zotero está en 10.219. No me da tiempo a deciros cómo instalar un estilo que no esté por defecto, porque ya son las 2, es muy tarde.
pero lo podéis consultar o en la guía o lo podéis consultar en los vídeos. Es muy sencillito. Solamente para acabar, porque es de lo que teníamos programado, me gustaría deciros cómo sincronizar vuestra cuenta de Zotero con la nube, con esa, o sea, vuestra biblioteca local de Zotero con la nube, con esa cuenta que os habéis creado. También es muy sencillo, tenemos que irnos a editar y en preferencias, veis que editar y preferencias vais a trabajar con esto con Zotero siempre y con el botón derecho del ratón. Nos vamos al icono sincronizar, introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, configuramos la sincronización. Podemos sincronizar de dos formas. Sincronizamos automáticamente y sincronizamos también los archivos adjuntos, o bien podemos elegir no sincronizar automáticamente y sincronizar manualmente con esta flechita verde. Eso ya a vuestro gusto, que sea la sincronización automática o manual. Yo suelo sincronizar en manual, pero bueno, yo creo que ya eso son manías de cada uno. Cuando acabo una sesión sincronizo, todo lo que he hecho aquí lo subo a la web. Cuando llego a casa, abro Zotero, si tengo que trabajar, sincronizo, me bajo lo nuevo en casa y siempre tengo mis referencias actualizadas. El único pero que le podemos encontrar a Zotero precisamente está en la sincronización en la web, en la sincronización de los adjuntos. O sea, Zotero para sincronizar adjuntos solo nos proporciona espacio en sus servidores, un espacio de 300 megas. Y si tenemos muchos adjuntos, pues es eso que se queda corto. Pero no es bueno, Zotero, o sea, referencias bibliográficas podéis sincronizarlas, no hay un número, es ilimitado, pero los adjuntos sí que están limitados a 300 megas de forma gratuita. No pasa tampoco, no es un gran problema, se puede comprar espacio de almacenamiento, 2 gigas de espacio de almacenamiento en sus servidores son $20 al año, o podemos utilizar otro tipo de formas de tener enlazados los PDFs. Por ejemplo, si vosotros tenéis todos los PDFs en un Dropbox o en un Drive, pues podéis enlazarlos a la referencia bibliográfica de turno, pues con un URI, o sea, el enlace que tengan en ese espacio de almacenamiento en la nube. Bueno, no es un pero insalvable, o sea, no es un pero como para decir no utilizo Zotero, ¿de acuerdo? Y bueno, me hubiera gustado contaros más cosas porque a mí Zotero, como veis, es un gestor. Espero haberos transmitido mi pasión por Zotero. Me gusta mucho, me parece muy cómodo y es muy, muy bueno, es muy amigable y funciona realmente bien. Si tenéis cualquier duda, yo voy a ver ahora si hay preguntas en el chat y espero que Hola, si hay Carmen. preguntas que nos cuenten. Sí, dime, Mira, Ángeles. he solucionado todas las dudas menos Fenomenal. dos. Vale, pues a ver si conseguimos solucionarlas y si no, que nos eche una mano Héctor, que es el rey de los gestores en la Complu. Mira, ha quedado pendiente la de si es compatible Zotero con Overleaf. Pues eso porfa, que nos conteste Héctor si puede, si está ahí ahora mismo. Y si no, me apunto por favor. Te lo paso. Ahí está Héctor, vale. Sí, Héctor, gracias. Mira, Overleaf es compatible, no se integra directamente como sucede con Word o LibreOffice, pero sí se puede vincular la cuenta directamente con Overleaf para trabajar con la base de datos en BibTeX que tengamos almacenada en Zotero. Voy a poner en el chat el enlace a las instrucciones sobre cómo hacerlo. Vale. Tengo otra duda, que la otra duda es que con Zotero, con Word 13. Con 13 en principio, sí. El único problema que tiene Zotero, que no funciona Zotero con Word, es el con Word 2010, la Starter Edition. Con el resto sí que funciona. Sí, vale. Mira, luego nos preguntan que si podemos volver a poner nuestros correos para... Sí, voy a poner el mío y tú pones el tuyo, ¿te parece? Sí, vale. Porque cada uno sabe mejor el nuestro. Tengo el mío ahí y Ángeles pone el tuyo. ¿Y alguna cosita más? Pues... gracias, Héctor. Me preguntan aquí si puede citar en estilo Harvard, claro. Sí, claro. Es que mira, bueno, yo tampoco me he puesto ya con más porque se nos iba mucho de tiempo. Aquí no sé si tengo Harvard instalado, pero lo podemos, mira, si quieres saber cómo añadir un nuevo estilo, nos vamos a gestionar estilos. Se nos abre la ventana de preferencias,
de Zotero y podemos instalar, por ejemplo, aquí tenemos un Harvard del Sevier con títulos. Bueno, simplemente voy a coger esto, o si no lo tuviéramos, podríamos irnos a obtener estilos adicionales. Si hacemos clic en obtener estilos adicionales, nos vamos a ese repositorio de estilos de Zotero que os decía, que son estos 10.219 estilos, y vamos a buscar un Harvard. Y todos estos tenemos todos estos, o sea, podemos elegir cualquiera de los que nos ofrezca. Tendríamos que ir bien a el que mejor se adecua a nosotros. Pues no sé, voy a coger este de Emerald, por ejemplo, Se me instala y una vez que lo tengo instalado, ya me vuelvo a mi documento de Word, preferencias, y lo selecciono. Bueno, y nos preguntan si es compatible con perdona. Sí, la última que he rescatado, el resto están todas respondidas. Si es compatible con Android. Esta la han puesto ahora, reciente, por eso te la digo. Vale, no sé estos correos que habéis puesto. No, si queréis, no pongáis, no sé, en los correos de lo estáis poniendo por algo en especial. Si queréis hacernos una consulta, mejor nos escribís a Ángela o a mí, Ángeles o a mí, para que no pongáis ahí los correos, no sé. No sé si es que habéis dicho que pusiéramos los correos o no. No, vale, para que no esté vuestra información personal ahí, me refiero. No sé para qué son realmente esos correos. A ver, Zotero ahora mismo no tiene una app nativa para Android, no la tiene, pero seguramente que hay alguna app de terceros. Héctor, ¿nos puedes contestar tú a eso? Podríamos mirarlo, ¿eh? Bueno, ahora mismo en Android se puede utilizar a través de la versión web, porque la versión web la actualizaron y ahora funciona bastante bien. Vale. Aplicaciones nativas no Nativas tienen, no hay, ¿verdad? y las aplicaciones de terceros que había están bastante desfasadas. Vale. Entonces, además que carece de la mayoría de las funcionalidades que tiene Zotero respecto a citas, etcétera. Pero sí que se puede utilizar en cualquier navegador en Android o en iOS. Eso se puede hacer directamente. Lo que es para consultar la base de datos, los registros, etcétera. La incorporación, la captura de registros es bastante más complicada. Nos está diciendo Jesús si se puede borrar el PDF de la referencia. Ya le he contestado. Vale. Sí, vale, pues ya está. Si quieres lo hacemos aquí en un momento. Tenemos un PDF que no nos interese lo más mínimo, pues ya está. Modelo elemento de la papelera. Sin más, ¿vale? No hay ningún problema. Todo se puede borrar y te lo llevas a la papelera y luego si quieres vacías la papelera o si te has equivocado, desde aquí o vaciamos la papelera o lo restauramos, lo que necesitemos. Luego también preguntan, queda que si ya tienen anotaciones en los PDFs, los pueden recuperar al subir a Zotero. Sí, ¿verdad? Depende. No, eso es que tendríamos que mirar exactamente. Por ejemplo, en los PDFs que estaban anotados en Mendeley sí que se pueden recuperar las anotaciones. Yo no he hecho pruebas todavía anotando un PDF mío, a ver si lo puedo extraer, pero si quieres, Alejandra, escríbeme a mi correo, así tengo tu correo electrónico y te puedo responder. Los que tengáis una consulta que ahora mismo no pueda responderos directa, por ejemplo, como esta compañera vuestra que no tiene la pestaña de Zotero en el Word de mi Mac, como yo aquí no tengo un Mac para decírtelo, pero sí luego te puedo contestar directamente tu correo, pero no pongáis vuestro correo electrónico aquí en el chat, como ya hemos puesto Ángeles o yo nuestros correos, nos escribís directamente a nosotras, ¿vale? Y no sé, a lo mejor, Héctor, tú puedes responder a esta pregunta de Alejandra, de si ya los PDFs anotados se pueden recuperar al subirlos a Zotero. Los PDFs anotados, que se han anotado, se refiere en otro... Supongo que estarán anotados pues si tienes un Adobe profesional o un Adobe Sí, no, Reader. ahora mismo no son compatibles. No son compatibles. Yo es que Ahora no he mismo probado no son todavía. compatibles. Sí, o sea, se puede seguir utilizando la opción anterior, porque como permite utilizar otro editor, otro lector de PDFs, aparte del integrado, pero ahora mismo simultáneamente compartiendo las anotaciones no. Bueno, ya no sé si habéis contestado a la de Sara, que dice que sigue sin tener la pestaña de Zotero en el Word de su Mac.
Bueno, yo no le he contestado a Sara porque como aquí no tengo nada no tengo Mac, pero sí le he dicho que nos escriba vale, y le podremos decir como a ver qué problema puede tener, o si no que se pase con su ordenador por la Biblia y lo vemos. Me ha hecho mucha gracia esto de Antonio Montes, qué rico concentrado supervitaminado de Zotero. Espero que os haya gustado el taller. Y os digo, Zotero tiene muchas cosas y es muy poquito tiempo para todo, pero realmente merece la pena, es un gestor que merece la pena. Si os animáis, yo os lo recomiendo, sinceramente. Ya está todo contestado, Carmen. Está todo contestado, pues nada, muchas gracias a vosotros por asistir y cualquier cosita, ya sabéis que tenéis nuestros correos, estamos en la biblioteca y eso, si tenéis una duda, preguntad en vuestra biblioteca. Muchas gracias.